Universidad y Expro, licenciatura en Derecho con énfasis en litigación y juzgamiento oral, modalidad en línea. Mi nombre, Ramón López Pérez, estudiante de esta universidad. Con el gusto de siempre me permito presentar el video denominado Amparo y Derechos Humanos, retos en América Latina y en México, de la materia Amparo 1 a cargo de la licenciada Ana Aurora Mir Cutié. ¿Cuáles son las ideas principales del amparo directo e indirecto? Gracias a esta institución procesal, se constituyó como la columna vertebral que hoy en día se tiene institucionalizada. Es un medio de control de la constitucionalidad. Su punto central es hacer respetar los derechos humanos de forma global para los gobernados. Vulnerar o afectar los derechos y garantías de forma colectiva e individual cuando es provocado por el gobernante significa un retroceso de quienes hicieron todo para el libre ejercicio de nuestros derechos. México es promotor, precursor e impulsor de los derechos de amparo, gracias a Manuel Crescencio Rejón y Mariano Otero. Lo fundamental de los juicios de amparo tiene su base en nuestra Constitución. Su tarea es solucionar controversias, aplicando normas jurídicas que se sustentan legalmente, poniendo en evidencia los actos indebidos de una autoridad. El Estado mexicano, su papel central es la de salvaguardar el derecho en los términos de igualdad, como lo establece el artículo 4 constitucional. La Ley de Amparo, desde 2013, pone de manifiesto su ejecución en base a los tiempos y circunstancias como principios fundamentales y aplicables, como lo cita en el artículo 103 y 107, además de su ley reglamentaria que cuenta con la admisión de una doctrina y de una jurisprudencia. Otro ideal importante en esta materia es de que la Ley de Amparo considera que son mandatos, porque han surgido de una exigencia popular que deben de ser cumplidas al pie de la letra y en estricto apego, haciendo valer los alcances del desarrollo social y constitucional. Para ello mismo, se citan dos medios sistemáticos de control constitucional. La primera, por el lado de un órgano o figura política, es decir, lo que se menciona y se plasma en el artículo 39 referente a la soberanía. Y el otro, por los órganos jurisdiccionales, es decir, las facultades de los jueces y magistrados que tienen la obligación de aplicar y hacer valer la ley. En materia de amparo, se encuentra sustentada en el Poder Judicial, órgano que admite cumplir lo consagrado en el artículo 103. Actuando por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales, actuando por leyes o actos de la autoridad federal que vulnere o restrinjan la soberanía de los estados, actuando por leyes o actos de las autoridades que invadan la esfera de la autoridad federal. El objetivo de estos juicios de control de constitucionalidad es revisar que las normas jurídicas secundarias y los actos de autoridad se apeguen al texto constitucional vigente. Para llevar entonces a cabo un juicio de amparo, se cuentan con principios fundamentales que marcan el buen ejercicio, anteponiendo el acto reclamado de quien la solicite con base a los siguientes lineamientos. Considerar entonces el principio de instancia de parte. Considerar el principio de agravio personal y directo. Considerar siempre el principio de definitividad del acto reclamado. Y considerar también el principio de estricto derecho. Y por último, considerar el principio de la relatividad de la sentencia, o lo más conocido como la fórmula Otero. La promoción de un juicio de amparo es una institución clarificada sobre sus fines. Tiene fundamentos doctrinarios en apego a la defensa de los derechos fundamentales y a la ley suprema de un país y a los tratados internacionales. Poner fin a un mal acto de autoridad es
intolerable. ¿Cuál sería la visión del amparo como figura de protección a la Constitución y a los derechos humanos en América Latina? En México, en términos llanos, el amparo es un medio de defensa que las personas tenemos para protegernos ante los tribunales, los derechos que reconoce nuestra Constitución cuando consideramos que una autoridad los está violentando. Desde la reforma en materia de derechos humanos a la Constitución, realizada en el año 2011, se ampliaron los derechos de las personas que se encuentran en México, siendo esta entonces la Constitución la ley suprema de nuestro país, todas las leyes y las normas generales que deben de ser acordes a ella, es decir, al principio de supremacía constitucional, como ya hicimos mención, ya que ella establece los principios de convivencia y de organización de toda nuestra sociedad. Al entrar en vigor esta reforma, se debió adaptar la antigua ley de amparo para guardar esa armonía con la Constitución. Es así, entonces, que la ley de amparo actual refleja y es consistente con dicha reforma constitucional. En este sentido, lo menciona en la ley de amparo en lenguaje llano que está editado por la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora bien, ¿qué pasa en América Latina? El amparo es un proceso que sirve para proteger los derechos fundamentales cuando son violados y constituye un aporte de América Latina al desarrollo del derecho procesal constitucional. Sin embargo, su judicialización a través de las instancias del Poder Judicial o mediante los tribunales constitucionales ha puesto en evidencia que el amparo puede ser concebido como un noble sueño o una simple pesadilla. Un noble sueño, ¿por qué? En el entendido que reposa en una concepción liberal y privatista del proceso, vinculada al quehacer de la justicia ordinaria, llevada a cabo en principios por los tribunales o cortes supremas, que sólo remontan a duras penas las ineficiencias e injusticias del proceso. Una pesadilla, ¿por qué? Cuando se funda en una concepción objetiva y garantista del proceso, desarrollan sobre todo y en conjunto con los tribunales constitucionales, solo vienen cumpliendo un papel protagónico en la tutela efectiva de los derechos fundamentales y en la defensa de la supremacía constitucional. Estos argumentos lo mencionan en el Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano del año 17. Ahora bien, entonces, ¿cuál es la visión de América Latina en esta materia de amparo y de derechos humanos? Bien, como parte del derecho internacional suscrito para la protección internacional de los derechos humanos, este tiene la obligación de salvaguardar a las personas sin distinción de sexo, raza, lengua, nivel social, más allá de las fronteras. Todo esto ha sido posible gracias a los tratados internacionales que ha tenido cada país, además de ser un eje central originado desde la Declaración Universal en 1948, que dicho sea de paso, ha dado principios a muchos eventos que los estados han prometido y comprometido, es decir, salvaguardar los derechos fundamentales. En este sentido, entonces, amigos y amigas, estas prácticas han quedado en eso. En la mera realidad es que esto opera solo en cada territorio en base a los intereses de cada país y de cada gobernante. Cierto es que en América Latina es donde existen más violaciones a los derechos con la intención simplemente de satisfacer solo los intereses sociales y económicos. En ese sentido, la población vulnerable son los que más resienten esta agresión. Sin embargo, el papel del amparo como institución procesal tiene presencia en todos los países simplemente por haberse suscrito en los tratados.
como un recurso jurídico de gran envergadura. Pero a pesar de ello, los gobernantes han actuado violentando sistemáticamente los derechos. En ese contexto, entonces, las autoridades del país del Salvador han cometido grandes violaciones de derechos humanos de forma sistemática, desde que se aprobara un régimen de excepción y numerosas reformas legislativas para supuestamente enfrentar a las pandillas en marzo de 2022. Eso lo dice Amnistía Internacional. La pobreza aumentó casi el 5% entre 2019 y 2020. En 2021 volvió a situarse por debajo de la cifra anterior a la pandemia. La pobreza extrema sigue siendo superior a las cifras anteriores a la misma pandemia. En este sentido, amigos y amigas, la Sala de la Constitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia tiene autoridad sobre la protección de los derechos constitucionales. En este rubro, en que la ciudadanía pasa por alto de utilizar esta medida a fin de salvaguardar sus derechos. El amparo en sí puede actuar en este tenor, porque por el interés de un gobernante solo pone de manifiesta que se está haciendo un cambio, cuando por encima de todo es una situación de un poder que solo se enfoca en destruir los derechos civiles de la población vulnerable. ¿Qué pasa entonces en México? El juicio de amparo previsto en los artículos 103 y 107 de nuestra Constitución es uno de los medios de control de la constitucionalidad para la defensa de los derechos fundamentales. Protege a las personas físicas o morales frente a normas generales. Es el instrumento jurídico por el cual se busca hacer efectivo el derecho fundamental violado. Es un instrumento al servicio de la persona y que su radio de protección se extiende tanto a leyes como a actos. Ante tal cuestión, en lo que va de este sexenio obradorista, es evidente que se han elevado las violaciones a los derechos humanos de todo tipo, aún con la aplicación del nuevo sistema penal. Muchos amparos están atorados y en revisión, lo que significa que el factor burocratismo y el influyentismo aún vive en las instituciones. Casos extremos continúan impunes, entre ellas las desapariciones forzadas, el caso Ayotzinapa, Actial, los feminicidios, el trato desigual de los pueblos originarios, el maltrato en las cárceles, la omisión de las autoridades en múltiples casos, la discriminación, la fabricación de presuntos culpables, etcétera, etcétera. Reconocer entonces que el aparato de justicia mexicano aún no alcanza los niveles de credibilidad. Los jueces, magistrados y demás figuras son parte de este engranaje de injusticia. Urge, pues, una reposición de los verdaderos juzgadores en el aparato judicial. Entonces, ¿cuál es la visión constitucional en México en relación a los amparos y a los derechos humanos? En nuestro país, el control de la constitucionalidad es generalmente asociado al amparo, así lo dice, el cual por su figura como un medio jurídico que simultáneamente limita o impide los abusos del poder y preserva un ordenamiento jurídico. Sin embargo, hasta el día de hoy, el único poder que lleva a cabo el control de esta constitucionalidad, pues es el Poder Judicial de la Federación, cuando resuelve y emite resoluciones de los amparos interpuestos contra normas consideradas inconstitucionales, sobre controversias y acciones de inconstitucionalidad previstas en los artículos 103, 105 y 107 de nuestra Constitución. Ahí está el detalle entonces. ¿Qué indica entonces la ley de amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de nuestra Constitución? El juicio de amparo podrá promoverse
conjuntamente por dos o más quejosos, cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos. Si estos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades, entonces estaríamos hablando de regular el juicio de amparo, al cual tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por efecto de leyes o actos de la autoridad que violen los derechos humanos y las garantías individuales, entre otros. En base entonces a lo descrito, termino puntualizando a lo anterior que esto es una temática de relevancia y de gran importancia para los estudiosos del derecho en materia de amparo y de derechos humanos. Constituye entonces un análisis a profundidad en el cual para el abogado litigante se convierta en un gran desafío. Espero haya sido de gran interés lo antes expuesto. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.